Madre mía, que se ha liado con las palabras del padre de Can llaman hacia Demet Özdemir. Y todo después de que saltaran los rumores de reconciliación. ¿Qué está pasando aquí realmente? Esto tiene más miga que un pastel de abuela. A ver, para ser honestos, a mí me huele todo un poco a estrategia. Can y Demet, la pareja que conquistó Turquía y media Europa. Los recordamos de Erkencicus, qué momentazos. Luego la vida, los líos y cada uno por su lado. Pero, ¿y ahora? Justo cuando parece que se están volviendo a acercar zas. El padre de Can sale a escena con unas declaraciones que dejan, bueno, que dejan mucho que desear sobre su supuesta exnovia. Lo que se dice es que el señor Yaman, padre de nuestro Can, soltó unas perlas sobre Demet, diciendo algo así como que ella no era adecuada para su hijo, que tenía malas influencias, que tal y que cual. Uf. Imaginaos el panorama. Si esto es verdad, el padre se ha cubierto de gloria. Pero, ¿cuál es la razón oculta? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Muchos dicen que es porque el padre no quiere que Can vuelva con ella, que tiene otros planes para su hijo, quizás una boda más conveniente o con alguien que la apruebe. El típico padre sobreprotector que cree saberlo todo. Ojo que también hay otra teoría. Y esta es la que a mí me pone más a pensar. ¿Y si todo esto es una maniobra para avivar la llama? Es decir, crean polémica, generan titulares y eso, amigos míos, es oro para la prensa del corazón. Si los padres de Can salen hablando mal de Demet, ¿qué consiguen? Que la gente hable, que se especule, que se vuelva a poner el foco en ellos dos. Y eso a Can, está ahora mismo arrasando con su carrera, le viene de perlas. Piensa en esto, si están pensando en volver, o al menos en dejar la puerta abierta, quizás esto sea una forma de despejar el terreno, o de decir, mira, mi familia se opone, pero mi amor es más fuerte. Es un drama digno de una telenovela turca. Para ser sinceros, lo que yo creo que está pasando es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, sí, el padre de Can puede tener sus reservas, puede que no le encante Demet por lo que sea. Pero por otro lado creo firmemente que esto se está utilizando mediáticamente. Están creando un conflicto, ellos contra el mundo que si son listos, les puede beneficiar un montón. Imaginaos la escena, Can y Demet, tras este terremoto familiar, se refugian el uno en el otro. La prensa se vuelve loca. Y de repente, boom. Anuncian su reconciliación con un gran revuelo. ¿No os suena un poco a plan perfecto? Además, no olvidemos que la industria del entretenimiento es un negocio. Y a veces, para vender, hay que generar controversia. Las palabras del padre de Can, sean ciertas o exageradas, han puesto a Demet en el ojo del huracán, y a Can, de rebote también. Lo que yo sospecho es que el padre de Can, quizás presionado o aconsejado, ha soltado estas palabras. Pero Can, que es un profesional y sabe lo que le conviene, estará moviendo sus hilos por detrás. A lo mejor le dice a Demet, no te preocupes, esto es solo ruido, estamos juntos en esto. La verdad es que es un juego peligroso porque si la cosa sale mal, este tipo de declaraciones pueden hacer mucho daño. Pero si sale bien, han ganado la partida. A mí me da la impresión de que el padre de Can Özdemir está jugando un papel, aunque no sepamos si por convicción o por seguir un guión. Y Demet, bueno, que estará intentando mantenerse firme y ver cómo se desarrolla todo. Pero ahora la pregunta es para vosotros, ¿qué pensáis de todo este salseo? ¿Creéis que las palabras del padre de Can son sinceras y hay una razón real para su desaprobación, o es todo una jugada maestra para reavivar la llama de su relación? Contadme en los comentarios.